Bienvenidos al encuentro con la palabra. Continuando con nuestro proceso de estudio en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, vamos a continuar analizando el capítulo número 8, 9 y 10. El capítulo número 8 de la carta a los romanos contiene un mensaje, una doctrina, una enseñanza que es capital, fundamental. En la Reina Valera que estoy usando, lo colocan como título Viviendo en el Espíritu. Y el apóstol Pablo en esta sección comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que creen en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí plantea dos posibilidades: andar en la carne y andar en el Espíritu. Aquí está el contraste. ¿Qué significa andar en la carne? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es lo que plantea aquí el apóstol Pablo. Bueno, andar en la carne significa vivir de acuerdo con las tendencias de la vieja naturaleza. Sabemos cuál es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza de una persona es aquella en que vivió antes de conocer a Cristo y pasar por ese proceso maravilloso que conocemos como nuevo nacimiento. Entonces, la vieja naturaleza es aquella que viene derivada de la acción de Adán, como planteamos en el capítulo anterior, que así como Adán pecó, desobedeció, y ese pecado pues se transmitió a toda la humanidad, que es lo que denominamos el pecado original. Entonces, esa tendencia hacia el pecado es lo que Pablo define como vivir en la carne. ¿Y por qué en la carne? Bueno, lo sabemos, porque la desobediencia, el pecado, se manifiesta mucho en el cuerpo humano. En el cuerpo humano. Por ejemplo, la ira. La ira es una emoción. ¿Cómo se manifiesta la ira? A través de expresiones, de manifestaciones verbales o incluso de agresiones físicas. Así se manifiesta la ira en la carne. ¿Cómo se manifiesta la alegría en la carne? Bueno, mediante la risa, ja, te ríes, y esa es una manifestación en la carne de algo, de una emoción, por ejemplo. ¿Cómo se manifiestan otras tendencias? La gula, entonces esa apetencia de ingerir alimentos solamente por el gusto de degustarlo, de saborearlo. Bueno, y así pues entonces muchos de los pecados que así denominamos se manifiestan corporalmente en la carne. Por eso se dice vivir en la carne. Vivir en el Espíritu significa, es lo opuesto, es entonces vivir de acuerdo con lo que establece la palabra, vivir de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo. Ahora, él hace aquí un planteamiento que es importantísimo. Él dice: los que piensan, fíjense la importancia del pensamiento, los que piensan en las cosas de la carne, viven conforme a la carne. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento tiene un gran poder. Casi todo lo que existe en el mundo fue primero pensado. En este momento me estás observando a través de un dispositivo. Puede ser una laptop o tu móvil o tu computadora. Para que ese dispositivo existiese, primero alguien, un creativo, lo pensó y luego lo creó. Y así casi todo. Por eso es que Jesucristo en el Sermón del Monte decía: el que piensa en hacerle daño a su hermano
ya es como si lo hubiera asesinado, porque es aquello que se llama la premeditación. Entonces él dice, los que piensan en las cosas de la carne viven conforme a las cosas de la carne. Por eso es que, y luego dice, y los que piensan en las cosas del Espíritu viven conforme al Espíritu. Y añade, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí viene una persona en alguna oportunidad dijo, eres lo que piensas. Lo que frecuentemente tú estás pensando, eso tiene que ver con tu cosmovisión, con tu manera de ver el mundo. ¿En qué pasas el día pensando tú, por ejemplo? Por eso es que Dios es sabio, conoce las cosas. Y le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy, grábalas en tu corazón. ¿Saben que no se va a grabar en el corazón? La palabra corazón significa mente. Grábala en tu corazón, memorízala, repítelas. ¿Por qué? Porque cuando uno memoriza, repite la palabra, cuando uno vive pensando en la palabra, tú sabes pues cuál va a ser cuál van a ser las actitudes. Al contrario, cuando se vive pensando en las cosas que no son tan nobles, pues ya tú tienes una idea hacia dónde va la conducta. Porque la conducta está íntimamente relacionada a la manera de pensar. Por eso es que los psicólogos dicen que una persona piensa, luego siente y luego actúa. Eso es lo que se denomina una actitud, una manera aprendida, organizada y lógica de pensar, sentir y reaccionar. Entonces tus actitudes van a ser dirigidas, modeladas por tu manera de pensar. Por eso es que más adelante Pablo, voy a adelantar aquí un tópico, por eso es que más adelante Pablo dice en el capítulo 12, me gusta mucho como dice la versión Dios habla hoy, que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso es lo que plantea aquí Pablo. La manera, si uno piensa en las cosas del Espíritu, va a vivir conforme a las cosas del Espíritu. Entonces eso es el llamado pues que está haciendo Pablo en esta maravillosa carta. Dice el versículo 10 del capítulo 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Eso es lo que hablamos también en la sesión anterior, cuando hablamos que estamos muertos al pecado y que ahora vivimos una nueva realidad, una nueva vida. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, el apóstol Pablo en esta parte de su carta, en el capítulo 8, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos orar como conviene y ni oramos como corresponde. Dice, pero que el Espíritu nos ayuda orando, intercediendo por nosotros para pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es importantísimo porque el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, luego entra en una nota muy esperanzadora. Él dice en el versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera. Entonces él plantea pues que la creación, el mundo que nos rodea, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir,
que los hijos de Dios se han transformado, porque también la naturaleza, el orden creado, va a ser transformado. Dice que la creación gime esperando ese momento cuando Dios, con su maravilloso poder y su inmensa gracia, nos permita pues entonces la resurrección, es decir, después de la venida de Jesucristo. La naturaleza está esperando ese momento glorioso cuando el hombre sea restaurado. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el hombre pecó, trajo consigo la maldición. Esto es lo que plantea aquí también. Trajo consigo la maldición, no del hombre, sino de la tierra. Dice que espinos y cardos te producirá la tierra. Entonces él se convirtió en un mundo hostil. Las bestias que antes vivían en paz, antes del pecado, en armonía, luego las bestias se convirtieron en depredadores y hubo una enemistad. Entonces el orden creado se resquebrajó. Y bueno, vino lo que se denomina la caída. Y el sufrimiento y las enfermedades y la muerte, todo esto vino como consecuencia del pecado. Por eso dice que nosotros mismos internamente gemimos el momento cuando se materialice eso que se nos ha prometido, cuando ya seamos liberados del pecado, de las enfermedades, del sufrimiento, de la muerte. Y esto ocurrirá un día. No lo plantea directamente el apóstol Pablo aquí, pero sabemos que eso va a ocurrir cuando venga Jesucristo. Cuando Él venga, va a renovar todo el orden creado. Como dice Juan en su libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, que habrá cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Entonces habrá una nueva realidad para un nuevo hombre que ha sido recreado según el modelo que es Jesucristo. Luego él dice aquella extraordinaria expresión que encontramos en el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los propósitos de Dios. Quiere decir que todo lo que nos ocurre es para bien. A veces uno piensa que le ha ocurrido una tragedia. Sin embargo, Dios permite que estas cosas que a veces nos parecen mal sean para bien. Por ejemplo, una vez se dice que tengo un dolor y uno se siente molesto pero tiene un dolor. Pero un momento, ese dolor es un indicio de que algo no está funcionando bien en el organismo. Entonces, ese dolor es para bien. Estoy hablando aquí en una forma metafórica, pues, para darnos una idea de lo que significa todo es para bien. Muchas veces ocurren cosas que nosotros creemos que son negativas, pero en el fondo y en la realidad verdadera, entonces las cosas son para bien. Luego viene ese gran texto que conocemos nosotros, cuando tenemos la gran confianza de nos plantear aquí que somos más que vencedores. El apóstol Pablo hace una pregunta que nosotros le recordamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Bueno, él dice aquí que nada nos puede separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios todopoderoso. ¿Quién podrá oponerse a Cristo para quitarnos la relación con Él? Nada. Pero hay alguien que se lo puede hacer, nosotros mismos. Nosotros sí podemos romper la relación, pero no hablemos de eso, porque lo ideal es que nos mantengamos unidos a Cristo, y mientras nos mantengamos unidos, nada nos puede separar. Dice que
antes de todas las cosas somos más que vencedores. Aquí la palabra que se utiliza en el griego es como super vencedores. Somos más que vencedores. Luego dice, por lo cual estoy seguro, Pablo tiene una gran confianza de que ni las cosas que nos preocupan en el presente, ni las cosas que nos angustian del futuro, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Nada nos puede separar de ese extraordinario amor de Dios que tiene para nosotros. Por eso que en Cristo somos súper vencedores, somos más que vencedores. Luego, en el capítulo 9, entra en consideración sobre un tema que últimamente se ha venido conversando mucho, sobre Israel, la elección de Israel. Uno se pregunta, ¿por qué existe Israel? ¿Cuál es la razón de la existencia de Israel? Bueno, el apóstol Pablo aquí hace un análisis de la razón de ser de Israel. Él dice que Dios llamó a Abraham. Y de Abraham, el primer patriarca, vinieron los patriarcas. Ustedes saben, Isaac, Jacob. Y de Jacob nacieron los 12 patriarcas que su descendencia constituye el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Dios trajo al mundo, digámoslo así, al pueblo de Israel? ¿Por qué todo ese proceso? Desde Abraham, recuerden, capítulo 12 de Génesis, comienza el proceso de la formación del pueblo de Israel. Luego en Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Y en Sinaí se constituye en la nación de Israel. Allí recibe los mandamientos. Luego nos preguntamos, ¿por qué toda esta estrategia divina con Israel? Bueno, tiene una razón lógica. ¿Cuál es el motivo de la elección de Israel? Cuando habla de la elección de Israel, está diciendo, pues, que dentro de todo el conglomerado de las naciones de la humanidad, Dios eligió a un pueblo. Vean la frecuencia, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Israel. ¿Por qué? Con un objeto bien claro. ¿Cuál es? La venida del Mesías. La venida del Mesías, allá en Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Israel, que va a traer al Mesías prometido, a Jesucristo. Esta es la razón por la cual Dios propuso la creación del pueblo de Israel. Entonces habla aquí de la elección y dice, bueno, ¿por qué Dios escogió a Israel? Bueno, porque Dios es soberano. Ustedes se acuerdan que cuando Jacob nació, venían con un hermano, ¿verdad? Era mellizo. Y dice, bueno, yo escogí a Jacob para bendecirlo y no escogí a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él elige a quien quiere. Esa es la verdad. Dice, luego pregunta por eso, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? No, dice, Él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que quiero y del que no quiere, pues no tendré misericordia. Por eso dice que escogió a Faraón y lo puso como rey de Egipto con un propósito. Dice, para demostrar en Faraón el poder que Dios tiene sobre la humanidad. Así pues que Dios es un Dios soberano que toma decisiones autónomas sin necesidad de consultar con nosotros. Él dice, bueno,
¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer una vasija o un florero o una vasija para basura? Dice, el barro no le pregunta al alfarero, no le discute al alfarero el destino que él le quiere dar al barro. Crea una obra de arte o crea un objeto para la basura. Esa es la decisión del alfarero. Entonces dice, bueno, Dios también decidió. Él toma la decisión, escogió a Israel y le dio la bendición de constituirle como el pueblo que va a bendecir a las naciones a través de Jesucristo. Finaliza Pablo aquí en el capítulo 9 diciendo que la justicia, o sea, la salvación es por fe. Y lo reitera. El apóstol Pablo en esto es insistente, pues, y está diciéndole a los romanos y especialmente a los hermanos en Roma que eran judíos y que intentaban otra vez volver al pasado y establecer las normas de la ley, diciéndoles, mire, la salvación, la justicia es por fe. Él dice, los gentiles que no conocen a Dios, Dios les dio la oportunidad para ser justificados por la fe. Y él dice que a veces los gentiles le aventajan a los judíos porque los judíos se aferran a la ley. En cambio, los gentiles que no están aferrados a la ley, pues para ellos les es más fácil poder adoptar el criterio de que la salvación es por fe. Esto es pues el planteamiento que Pablo hace en estos capítulos que hemos trabajado. La semana que viene continuaremos con el análisis de lo que Pablo hace sobre la obra de Israel, la relación que tiene Israel con los gentiles y los propósitos de Dios para la humanidad. Gracias por compartir con nosotros hasta este momento. Nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.